Bueno, voy a leer el capítulo 7 que se llama Un futuro incierto. Me tocó el capítulo 7 y el capítulo 8. Voy a empezar por el capítulo 7, Un futuro incierto. Y dice así. Lallybrook, Inverness-shire, Escocia, septiembre 1980. No todas las cartas estaban fechadas, pero algunas sí. Bree se paró y examinó con cuidado la media docena de encima de todo, y con la impresión de que estaba columpiándose en lo alto de una montaña rusa, eligió una que tenía escrito en la solapa: 2 de marzo, Anno Domini 1777. Creo que esta es la que sigue. Le costó hacer una inspiración profunda. Es fina, corta. Lo era, solo una página y media, pero el motivo de su brevedad estaba claro. Su padre la había escrito de principio a fin. Su caligrafía desgarbada y resuelta hizo que se le encogiera el corazón. No permitiremos nunca que ningún maestro intente enseñarle a Jamie a escribir con la mano derecha, le dijo a Roger con fiereza. Nunca. Tranquila, todo saldrá a derechas, repuso él, sorprendido y algo divertido por su explosión. O a izquierdas, si lo prefieres. 2 de marzo, Anno Domini 1777. Cerro de Fraser, Colonia de Carolina del Norte. Mi queridísima hija, nos estamos preparando para irnos a Escocia. No para siempre, ni siquiera durante mucho tiempo. Mi vida, nuestra vida, está aquí, en América. Y con toda honestidad, preferiría 1000 veces que los avispones me picaran hasta matarme que volver a poner los pies a bordo de otro barco. Intento no pensar mucho en esa perspectiva, pero hay 2 consideraciones importantes que me fuerzan a tomar esa decisión. Si no tuviera el don del conocimiento que tú, tu madre y Roger Mack me habéis aportado, probablemente pensaría, como piensa la mayoría de la colonia, que el Congreso Continental no durará ni 6 meses y que el ejército de Washington durará menos aún. He estado hablando con un hombre de Cross Creek, licenciado honorablemente del ejército continental, a causa de una herida ulcerada en el brazo, que por supuesto tu madre se ocupó de ella. El hombre gritaba mucho y ella me pidió que me sentara encima de él. Que me ha dicho que Washington solo tiene unos cuantos miles de soldados regulares, todos ellos con muy poco equipo, ropa y armas, y que a todos se les debe dinero, una cantidad que probablemente no cobrarán nunca. La mayoría de sus hombres son milicianos, enrolados, con contratos breves de 2 o 3 meses, y que ya se están dispersando, pues tienen que volver a casa para la siembra. Pero yo sé lo que va a suceder. Sin embargo, al mismo tiempo, no puedo estar seguro de cómo pasarán las cosas que sé. ¿Se supone que voy a formar de algún modo parte de eso? Si no me marcho, ¿mi decisión perjudicará o impedirá de alguna forma que se cumplan nuestros deseos? A menudo querría poder hablar de esas cuestiones con tu marido, aunque sea presbiteriano. Creo que las encontraría más inquietantes que yo. Y al final no tiene importancia. Soy como me ha hecho Dios y debo lidiar con los tiempos en los que me ha situado. Aunque todavía no he perdido las facultades de la vista, ni del oído, ni tampoco el control de los intestinos, ya no soy un hombre joven. Tengo una espada y un rifle y sé usar ambos, pero también tengo una imprenta y puedo utilizarla con mucho mayor efecto. Entiendo que la espada o el mosquete puedes utilizarlos contra un único enemigo, mientras que con las palabras puedes atacar a un número indefinido de ellos. Tu madre, sin duda, contemplando la perspectiva de que me maree en el mar durante semanas, en sus proximidades inmediatas,
Sugiere que me asocie con Fergus y que utilice la imprenta de Loynon en lugar de viajar a Escocia para recuperar la mía. Estuve pensando en esa posibilidad, pero en conciencia. No puedo poner en peligro a Fergus y a su familia utilizando su imprenta para los fines que tengo en mente. La suya es una de las pocas imprentas activas entre Charleston y Norfolk. Aunque yo trabajara en el mayor secreto, las sospechas se centrarían en ellos enseguida. New Bern es un semillero de sentimientos lealistas, por lo que el lugar de origen de mis panfletos se conocería casi de inmediato. Aparte de mi consideración por Fergus y su familia, creo que visitar Edimburgo para recuperar mi imprenta podría ser beneficioso. Tenía allí varios conocidos, algunos tal vez hayan escapado a la cárcel o a la horca. Sin embargo, la segunda consideración, y la más importante, que me obliga a ir a Escocia, es tu primo Ian. Hace años le juré a su madre, por la memoria de nuestra propia madre, que se lo devolvería de vuelta a casa, y tengo intención de hacerlo, aunque el hombre que llevo de regreso a Lallybroch no es el muchacho que se marchó de allí. Solo Dios sabe qué harán el uno del otro, Ian y Lallybroch, y Dios tiene un sentido del humor muy peculiar. Pero si ha de volver alguna vez, tiene que ser ahora. La nieve se está derritiendo, el agua gotea de los aleros todos los días y por la mañana los carámbanos que se forman en el tejado de la cabaña llegan casi hasta el suelo. Dentro de unas semanas las carreteras estarán lo bastante limpias como para viajar. Me produce una sensación extraña pedirte que ruegues por la seguridad de un viaje que, para bien o para mal, hará mucho que habrá terminado cuando sepas de él. Pero te lo pido a pesar de todo. Dile a Roger Mac que creo que Dios no tiene el tiempo en cuenta. Y besa a los niños por mí. Tu padre, que te quiere muchísimo, Jamie Fraser. Roger se recostó ligeramente en la silla con las cejas arqueadas y la miró. ¿Crees que se trata de la conexión francesa? ¿De la qué? Ella miró por encima de su hombro, frunciendo el ceño, y vio el fragmento de texto que él señalaba con el dedo. ¿Dónde habla de sus amigos de Edimburgo? Sí. ¿No eran contrabandistas muchos de sus amigos de Edimburgo? Eso decía mamá. De ahí la observación sobre la horca. ¿De dónde traían mayormente las cosas de contrabando? Brianna sintió que el estómago le daba un vuelco. ¿Bromeas? ¿Crees que planea mezclarse con contrabandistas franceses? Bueno, necesariamente con contrabandistas. Al parecer también conocía a un buen número de sediciosos, ladrones y prostitutas. Roger esbozó una breve sonrisa, aunque luego volvió a ponerse serio. Pero le conté todo lo que sabía sobre la forma de la revolución. Admito que no con mucho detalle, pues no es mi período, y desde luego le mencioné la importancia que tenía Francia, que llegaría a tener Francia para los americanos. Estoy pensando que se interrumpió, algo incómodo, y luego la miró. No se marcha a Escocia para evitar tener que luchar, eso lo deja muy claro. ¿Así que piensas que podría estar buscando conexiones políticas?, preguntó ella despacio. ¿Que no va a limitarse a recoger su imprenta, a dejar a Ian en Lallybroch y volver enseguida a América? Eso le reportó cierto alivio. La idea de que sus padres estuvieran intrigando en Edimburgo y París le parecía mucho menos espeluznante que las visiones que tenía de ellos en medio de explosiones y campo de batalla. Además, fue consciente de que eso implicaba que estarían juntos. Allí a donde su padre fuera, su madre iría también. Roger se encogió de hombros. Y esa observación que no viene a cuento acerca de que cómo Dios lo ha hecho, ¿sabes qué quiere decir con eso? Que es un hombre maldito, respondió ella en voz baja, y se acercó más a Roger mientras le ponía una mano en el hombro como para asegurarse
como para asegurarse de que no iba a desaparecer de repente. Me dijo que era un hombre maldito, que rara vez había elegido luchar, pero que se había nacido para ello. Ah, sí, repuso Roger, en voz igualmente baja, pero ya no es un joven terrateniente que empuñó su espada, condujo a 30 pequeños granjeros a una batalla funesta y los trajo de vuelta a casa. Ahora sabe mucho más de lo que un hombre puede hacer. Creo que tiene toda la intención de hacerlo. Yo también. Brianna sentía una opresión en la garganta, tanto de orgullo como de miedo. Roger alargó el brazo y le puso una mano sobre la suya, apretándola. Recuerdo, comenzó con lentitud, una cosa que tu madre dijo cuando nos habló acerca de cuando regresó y de cómo se convirtió en médico, una cosa que Frank le había dicho. Algo acerca de que el hecho de que ella supiera cuál era su papel en la vida era un maldito inconveniente para quienes la rodeaban, pero para ella resultaba una gran bendición. Creo que en eso tenía razón, y Jamie lo sabe. Brianna asistió. Probablemente no debería decirlo, pensó, pero no pude seguir callando las palabras. ¿Lo sabes tú? Roger permaneció largo tiempo en silencio mirando las hojas que había encima de la mesa, pero al final negó con la cabeza con un movimiento tan leve que ella más que verlo lo intuyó. Antes sí, dijo en voz baja, y le soltó la mano. Su primer impulso fue darle un pescozón, el segundo agarrarlo por los hombros, inclinarse hasta tener los ojos a 5 centímetros de los suyos y decirle tranquilamente, pero con claridad: ¿Qué demonios quieres decir con eso? Se abstuvo de hacer tanto una cosa como la otra, porque quizás ambas darían lugar a una larga conversación, de esas por completo inapropiadas para los niños, y sus 2 retoños se encontraban en el vestíbulo, a menos de 1 metro de la puerta del estudio. Podía oírlos hablar. ¿Ves esto?, decía Jamie. Ajá. Unos hombres muy malos vinieron aquí, hace mucho tiempo, buscando al abuelo, unos ingleses malos. Fueron ellos los que lo hicieron. Roger volvió la cabeza al oír lo que Jamie estaba diciendo y atrajo la atención de Brianna con una media sonrisa. «Ingleses malos», repitió Mandy diligentemente. «Se lo haremos limpiar». A pesar de su enojo, Brianna no pudo evitar compartir la sonrisa de Roger, aunque sintió un ligero temblor en la boca del estómago al recordar cuando su tío Ian, un hombre muy tranquilo y bueno, le mostró las muescas de sable en los paneles de madera del vestíbulo y le dijo: «Lo mantenemos así para enseñárselo a los niños y decirles que esto es lo que son los ingleses». Al decirlo, su voz había sonado como el acero, y ahora, al oír un eco débil y absolutamente infantil de aquella dureza en la voz de Jamie, le asaltaron las primeras dudas acerca de si sería sensato mantener esa puntillosa tradición familiar. «¿Se lo contaste tú?», le preguntó a Roger, mientras las voces de los niños se alejaban en dirección a la cocina. «Yo no fui. Amy le había contado una parte. Pensé que sería mejor explicarle el resto». Roger arqueó una ceja. «¿Debería habérselo dicho que te preguntara a ti?» «Oh, no», repitió ella dubitativa, «pero ¿crees que debemos enseñarles a odiar a los ingleses?» Roger sonrió al oírla. Hablar de odio tal vez sea ir un poco demasiado lejos. Además, lo que dijo fue ingleses malos. Los que lo hicieron eran ingleses malos. Por otro lado, si va a crecer en las Highlands, probablemente oirá bastantes comentarios envenenados acerca de los Sassenach. Los pondrá en perspectiva, a encontrarlos con los recuerdos de tu madre. Al fin y al cabo, tu padre siempre la llamaba Sassenach. Roger miró la carta que estaba sobre la mesa, echó una rápida ojeada al reloj de la pared y se puso en pie de repente. «Dios mío, llego tarde. Pasaré por el banco mientras esté en la ciudad. ¿Necesitas algo de Farms and Household?»
Sí, respondió ella con sequedad, una bomba nueva para desnatadora de leche. Muy bien, contestó Roger y besándola apresuradamente salió con la chaqueta a medio poner. Brianna abrió la boca para gritarle que era una broma, pero lo pensó mejor y la cerró. Podía ser que en Farm and Household tuvieran desnatadoras. Los almacenes, un gran edificio atiborrado hasta reventar, situado en las afueras de Inverness, vendían todo lo que se pudiera necesitar en una granja, incluyendo horcas, cubos de goma para incendios, alambre para hacer balas de paja y lavadoras, así como vasijas, vajilla, tarros para preparar conservas y no pocos utensilios misteriosos cuyo uso uno solo podía intentar adivinar. Asomó la cabeza al pasillo, pero los niños estaban en la cocina con Amy MacDonald, la muchacha que había contratado. Unas risas y el clock metálico de la vieja tostadora que venía con la casa llegaban flotando a través de la raída puerta acolchada de color verde junto con el tentador aroma de tostadas con mantequilla. El olor y las risas la atrajeron como un imán y la inundó el calor del hogar dorado como la miel. Se detuvo, no obstante, a doblar la carta antes de ir a reunirse con ellos y el recuerdo del último comentario de Roger hizo que apretara los labios. Antes sí. Bufando de rabia, volvió a meter la carta en la caja y salió al vestíbulo. Pero se detuvo al ver un sobre grande sobre una mesa cercana a la puerta, donde se dejaban las cosas del día, el correo diario, además del contenido de los bolsillos de Roger y de Jimmy. Cogió el sobre de entre el montón de circulares, piedrecitas, puntas de lápices, eslabones de cadenas de bicicleta y... ¿Eso era un ratón muerto? Sí que lo era, aplastado y seco, pero adornado con un rizo tieso de cola rosa. Lo cogió con tiento y con el sobre apretado contra su pecho, se encaminó hacia el té y las tostadas. Con toda honestidad, pensó, Roger no era el único que se guardaba las cosas para sí. La diferencia era que ella pensaba contarle lo que estaba pensando, una vez que estuviera decidido. Bueno, capítulo 8, el deshielo primaveral. Cerro de Fraser, Colonia de Carolina del Norte, marzo de 1777. Un incendio devastador tenía algo positivo, reflexioné. Lograba que hacer el equipaje fuera más fácil. Ahora contaba con un vestido, una camisa, 3 enaguas, una de lana, 2 de muselina, 2 pares de medias. Llevaba puesta un par puesto cuando la casa se quemó, el otro lo había dejado secándose de cualquier manera en un arbusto unas cuantas semanas antes y los descubrimos más adelante, estropeado, pero aún en condiciones de utilizarlo. Un chal y un par de zapatos. Jamie me había conseguido una capa horrorosa en alguna parte. Yo no sabía dónde y no quería preguntar. Era de lana, del color de la lepra, y olía como si alguien se hubiera muerto con ella puesta y no lo hubieran descubierto hasta el cabo de un par de días. La había hervido con jabón de sosa, pero el fantasma de su ocupante anterior se resistía a marcharse. En cualquier caso, no me iba a helar. Mi botiquín resultó casi igual de fácil de empacar. Con un suspiro de pesar por mi bonito maletín de farmacéutico, con mis elegantes instrumentos y sus numerosas botellas. Volqué el contenido de los restos rescatados de mi consulta. El tubo dentado de mi microscopio, 3 frascos de cerámica chamuscados, uno sin tapa, otro agrietado, una lata grande de grasa de ganso mezclada con alcanfor, ahora casi vacía después de un invierno de catarros y resfriados, un puñado de páginas ennegrecidas, arrancadas del registro de casos de Daniel Rawlins, había comenzado y que yo misma había seguido manteniendo, aunque me animé un poco al descubrir que las páginas salvadas incluían una
incluida una con la receta especial del Dr. Rawlings para las adherencias intestinales. Era la única de sus recetas que me parecía efectiva, y aunque hacía mucho que me había aprendido la verdadera fórmula de memoria, el hecho de tenerla a la mano me ayudaba a conservar la impresión de que seguía vivo. No había conocido a Daniel Rawlings en vida, pero había sido mi amigo desde el día en que Jamie me regaló su maletín y su libro de registros. Doblé el papel con cuidado y me lo guardé en el bolsillo. La mayoría de mis hierbas y de mis fórmulas magistrales habían sido pasto de las llamas, junto con las botijas, las ampollitas de cristal, los grandes cuencos en los que incubaba caldo de penicilina y mis sierras quirúrgicas. Todavía tenía un escarpelo y la hoja oscurecida de una pequeña sierra de amputar. El asa se había carbonizado, pero Jamie pudo hacerme otra nueva. Los habitantes del cerro habían sido generosos, tanto como podían serlo al final del invierno, unas personas que no tenían prácticamente de nada. Disponíamos de comida para el viaje y muchas de las mujeres me habían traído una pequeña parte de las hierbas medicinales que guardaban en casa. Tenía frasquitos de lavanda, romero, consuelda y semillas de mostaza, 2 preciosas agujas de acero y una madejita de hilo de seda para utilizarlas como sutura e hilo dental. Aunque no les mencioné este último uso a las señoras, pues se habrían sentido profundamente ofendidas ante la idea. Y una pequeña provisión de vendas y gasa para curas. Algo que sí tenía en abundancia era alcohol. El granero del maíz se había salvado de las llamas, también el alambique. Como había grano más que suficiente tanto para los animales como para uso doméstico, Jamie había transformado ahorrativamente el resto en un licor muy poco refinado pero potente, que nos íbamos a llevar para cambiarlo por los artículos que fuéramos necesitando por el camino. Sin embargo, conservamos un pequeño barril para mi uso particular. Yo misma había escrito en el costado la leyenda Sauerkraut, con el fin de disuadir a los posibles ladrones durante el viaje. Sauerkraut busqué y quiere decir chucrut. ¿Y qué pasaría si nos topamos con bandidos analfabetos?, me había preguntado Jamie, divertido con la ocurrencia. Ya he pensado en eso, le informé, mostrándole una botellita con tapón de corcho llena de un líquido turbio. O de sauerkraut, agua de chucrut. La echaré por encima del barril en cuanto vea a alguien sospechoso. En tal caso, supongo que será mejor esperar que no se traten de bandidos alemanes. ¿Has conocido alguna vez un bandido alemán?, inquirí. Con la excepción de algunos borrachos o algunos maridos que le pegaban a su mujer, casi todos los alemanes que conocíamos eran honestos, trabajadores y virtuosos en extremo. No era en absoluto de extrañar, pues muchísimos de ellos habían llegado a la colonia como parte de un movimiento religioso. No como tal, admitió, pero te acuerdas de los Müller, ¿verdad? Y de lo que le hicieron a tus amigos. Ellos no se habrían considerado a sí mismos bandidos, pero los Tuscarora probablemente no harían la misma distinción. Era la pura verdad, y sentí una fría opresión en la base del cráneo. A los Müller, unos vecinos alemanes, se les había muerto de sarampión su queridísima hija y su hijito recién nacido, y habían culpado de la infección a los indios de una tribu vecina. Trastornado por el dolor, el viejo Herr Müller había liderado a un grupo formado por hijos y yernos suyos para tomar venganza y cabelleras. Mis extrañas recordaban todavía el horror que sentí al ver el cabello mechado de blanco de mi amiga Nayawene caer de un atillo en mi regazo. ¿Crees que se me está poniendo el pelo blanco?, pregunté de pronto. Jamie arqueó una ceja, pero se acercó y me examinó la parte superior de la cabeza, pasándome el dedo entre los cabellos con suavidad. Tal vez
Un pelo de cada 50 se haya vuelto blanco, uno de cada 25 es plateado. ¿Por qué? Entonces supongo que no me queda mucho tiempo. Nayahwene. Llevaba varios años sin pronunciar su nombre en voz alta, y hallé un extraño consuelo al decirlo, como si lo hubiera conjurado. Me dijo que cuando me hubiera vuelto el pelo blanco, habría alcanzado todo mi poder. Esa sí que es una idea aterradora, repuso él sonriendo. Sin duda, aunque como todavía no ha sucedido, imagino que si nos tropezamos con un nido de ladrones de sauerkraut por el camino, tendré que defender el barril con el bisturí, le dije. Me dirigió una mirada algo extraña al oír decir eso, pero luego se echó a reír y meneó la cabeza. Su equipaje costó un poco más de preparar. La noche después del funeral de la señora Buck, el joven Ian y él habían sacado el oro de los cimientos de la casa. Un proceso delicado, antes del cual procedí a colocar un barreño rebosante de pan duro empapado en licor de maíz y a gritar: «¡Cerdita!», con toda la potencia de mis pulmones desde el pie del sendero del jardín. Tras un momento de silencio, la cerda blanca había salido de su guarida, como una mancha pálida comparada con las piedras tiznadas de los cimientos de la casa. A pesar de saber exactamente lo que era, la imagen de aquella forma blanca que se movía con rapidez me puso los pelos de punta. Había vuelto a nevar, una de las razones por las cuales Jamie había decidido actuar enseguida. Y el animal irrumpió entre ráfagas de copos grandes y suaves, con tal velocidad que parecía el espíritu de la propia tormenta guiada por el viento. Por unos instantes pensé que iba a cargar contra mí. La vi balancear la cabeza en mi dirección y la oí lanzar un fuerte resoplido al captar mi olor, pero olió también la comida y se desvió. Un segundo después, los repugnantes ruidos de un cerdo en éxtasis sonaron a través del susurro de la nieve, y Jamie e Ian salieron corriendo de entre los árboles para ponerse manos a la obra. Les llevó más de 2 semanas trasladar el oro. Trabajaban solo de noche, y solo cuando estaba nevando o a punto de nevar, de modo que la nieve recién caída cubriera sus huellas. Mientras tanto, se turnaban para vigilar los restos de la casa grande, manteniendo los ojos bien abiertos, atentos a cualquier indicio de la presencia de Arch Buck. ¿Crees que todavía le interesa el oro?, le pregunté a Jamie en medio de esa tarea, mientras le frotaba las manos para hacer que entrara suficientemente en calor como para que pudiera sujetar la cuchara. Había entrado a desayunar, helado y exhausto, después de pasar la larga noche caminando alrededor de la casa quemada, con el fin de que no se le congelara la sangre. No hay mucho más que pueda interesarle, ¿no es así? Habló en voz baja para evitar despertar a la familia Higgins. Aparte de Ian, me estremecí, tanto por la idea del viejo Arch viviendo míseramente en el bosque, sobreviviendo gracias al calor de su odio, como a causa del frío que había entrado con Jamie. Se había dejado crecer la barba para estar más caliente. En invierno en las montañas todos los hombres lo hacían, y el hielo brillaba en su bigote y le llenaba las cejas de escarchas. Pareces el mismísimo gran padre invierno, murmuré, al tiempo que le ofrecía un cuenco de gachas calientes. Así es como me siento, repuso con voz ronca. Se colocó el cuenco bajo la nariz, inhalando el vapor y cerrando los ojos con placidez. ¿Me pasas el whisky, por favor? ¿Tienes intención de echárselo sobre las gachas? Ya tienen mantequilla y sal. Sin embargo, cogí la botella del estante de encima de la chimenea y se la pasé. No, voy a descongelarme la garganta lo suficiente como para poder comérmelas. Estoy hecho un bloque de hielo del cuello para abajo. Nadie había visto ni rastros de Arch Buck, ni siquiera unas huellas errantes en la nieve. Desde que apareció en el funeral, quizás se hubiera refugiado en algún escondrijo para pasar el invierno.
Quizás si hubiera ido a los pueblos indios, quizás estuviera muerto, y yo más bien confiaba en ello, por poco caritativa que fuera la idea. Así lo manifesté y Jamie negó con la cabeza. El hielo que había en sus cabellos se había derretido y las llamas del hogar brillaban como diamantes en gotitas de agua de su barba. Si está muerto, nunca llegaremos a saberlo. Ian no tendrá un momento de paz, jamás. ¿Quieres que se pase su boda mirando por encima del hombro, temiendo que una bala atraviese el corazón de su mujer mientras pronuncia los votos? ¿O que se case y tenga familia y tema dejar su casa y a sus hijos por miedo a lo que pueda encontrar a su regreso? Estoy impresionada por el alcance y lo morboso de tu imaginación, pero estás en lo cierto. Muy bien, no espero que esté muerto, no, a menos que encontremos su cuerpo. Sin embargo, nadie encontró su cuerpo, y el oro se trasladó lingote a lingote a su nuevo escondite. Esa cuestión había supuesto mucho pensar y largas deliberaciones en privado para Jamie e Ian. Y en la cueva del whisky, no. No es que la conocieran mucho, pero algunos sí. Joseph Wimmins, su hija Lizzie y sus dos maridos. Me maravillaba haber llegado al punto de poder pensar en Lizzie y en los Berkeley sin aturdirme. Lo sabía por necesidad y habría que mostrarles su emplazamiento a Bobby y a Amy Higgins antes de irnos, pues ellos harían whisky en nuestra ausencia. A Arch Bug nadie le había dicho dónde estaba la cueva, pero muy probablemente lo sabía. Jamie fue categórico acerca de que nadie en el cerro debía saber siquiera de la existencia del oro, y menos aún dónde estaba oculto. Si corriera el más mínimo rumor, aquí todo el mundo estaría en peligro, había dicho. Ya sabes lo que sucede cuando ese Donald le contó a la gente que aquí teníamos joyas. Lo sabía, conforme. Todavía me despertaba en medio de pesadillas, oyendo el sonido apagado de los gases del éter que estallaban, oyendo el ruido del cristal al romperse y de la madera que se hacía a pedazos mientras los asaltantes destrozaban la casa. En algunos de esos sueños corría en vano, arriba y abajo, intentando rescatar a alguien. ¿A quién? Pero encontraba siempre puertas cerradas, paredes vacías o habitaciones envueltas en llamas. En otros me quedaba pegada al suelo, incapaz de mover un músculo, mientras el fuego subía por las paredes, alimentándose con delicada glotonería de la ropa, y los cuerpos que yacían a mis pies prendía con violencia en el cabello de un cadáver, hacía presa de mis faldas y trepaba con rapidez por mi cuerpo y envolvía mis piernas en una telaraña ardiente. Experimentaba aún una tristeza abrumadora y una rabia profunda y purificadora al contemplar la mancha ennegrecida en el claro que había sido mi casa. Pero por la mañana, después de uno de esos sueños, siempre tenía que salir e ir a verlo a pesar de todo, caminar alrededor de las frías ruinas y sentir el olor de las cenizas muertas, con el fin de sofocar las llamas que ardían tras mis ojos. Muy bien, dije, y enrollé el chal más estrechamente en torno a mi cuerpo. Estábamos junto al invernadero, mirando las ruinas mientras hablábamos, y el frío iba penetrando en mis huesos. ¿Entonces dónde? En la cueva del Español, respondió, y yo le hice un guiño. ¿La qué? Te mostraré, Anais. Te la mostraré, Anais, repuso, dirigiéndome una sonrisa, cuando se funda la nieve. La primavera había llegado de repente. El nivel del riachuelo estaba subiendo, crecido con la nieve que se derretía y alimentado por cientos de cascadas diminutas que goteaban y saltaban laderas abajo y rugían junto a mis pies, salpicando exuberantes.
Sentía el frío en el rostro y sabía que estaría calada hasta las rodillas en cuestión de minutos, pero no me importaba. El fresco verdor de la sarga y de la pontedería bordeaba las orillas. El agua, crecida, tiraba de algunas plantas como queriendo arrancarlas del suelo, y éstas ondulaban en dirección de la corriente, aferrándose a la tierra, con las raíces a puro apego a la vida, mientras sus hojas ondeaban arrastradas por el río. Oscuras extensiones de berro ondulaban bajo el agua, cerca de las orillas que le ofrecía refugio. Y lo que yo quería eran verduras frescas. Tenía el cesto medio lleno de brotes de lechos y de ajos silvestres. Una hermosa cosecha de berros nuevos tiernos, crujientes y fríos, recién cogidos del arroyo, compensarían a la perfección la deficiencia de vitamina C del invierno. Me quité los zapatos y las medias y tras titubear por unos instantes me quité también el vestido y el chal y los colgué de una rama de un árbol. El aire estaba helado bajo la sombra de los abedules plateados que colgaban sobre el arroyo en esa zona y me estremecí ligeramente, pero ignoré el frío y me recogí la camisa antes de internarme en el riachuelo. Ese frío fue más difícil de ignorar. Proferí un grito sofocado y casi solté la cesta, pero logré mantener el equilibrio entre las piedras resbaladizas y me dirigí al núcleo del tentador verde oscuro más próximo. En cuestión de segundos se me había entumecido las piernas y había dejado de sentir el frío en medio del entusiasmo que me provocaba mi frenesí de forrajeadora y el ansia de ensalada. Una buena parte de la comida que teníamos almacenada se había salvado del fuego, pues la guardábamos en los edificios anexos, el invernadero, el granero del maíz y el ahumadero. Sin embargo, el sótano donde guardábamos los tubérculos habían quedado destruidos, y con él no solo las zanahorias, las cebollas, los ajos y las patatas, sino también la mayor parte de la provisión de manzanas secas y boniatos que había reunido, así como los grandes racimos colgantes de uvas pasas que habían de mantenerlos a salvo de los estragos del escorbuto. Las hierbas, por supuesto, se habían deshecho en humo junto con el resto de mi consulta. Cierto que una gran cantidad de calabazas y cucúrbitas se habían salvado, pues estaban amontonadas en el granero, pero al cabo de un par de meses uno se cansa de tomar tarta de calabaza y su cottage. Bueno, personalmente yo ya estoy cansada al cabo de un par de días. No era la primera vez que echaba de menos las habilidades culinarias de la señora Buck, aunque por supuesto la echaba de menos por ella misma. Amy McCollum Higgins se había criado en una granja de las Highlands escocesas y era, como ella decía, una buena cocinera sencilla, lo que significaba, en pocas palabras, que sabía hornear pan, hervir gachas y freír pescado al mismo tiempo sin quemar ninguna de las tres cosas. No es que estuviera mal, pero resultaba un pelín monótono en términos de dieta. Mi plato fuerte era el estofado, que al carecer de cebollas, ajos, zanahorias y patatas, se había convertido en una especie de potaje consistente en corzo o pavo estofados con maíz cascado, cebada y probablemente pedazos de pan duro. Para mi sorpresa, Ian había resultado ser un cocinero pasable. El su cottage y la tarta de calabaza eran sus aportaciones al menú comunitario. Tenía curiosidad por saber quién le habría enseñado a prepararlos, pero consideré más prudente no preguntar. Hasta el momento nadie se había muerto de hambre ni había perdido ningún diente, pero hacia mediados de marzo estaba dispuesta a sumergirme hasta el cuello en torrentes helados con el fin de conseguir algo verde y comestible. Gracias a Dios,
Ian había seguido respirando y al cabo de más o menos una semana había dejado de actuar de forma tan neurótica y se había recuperado en parte su actitud habitual. No obstante, observé que Jamie lo seguía con los ojos de vez en cuando y que Rollo había adoptado la nueva costumbre de dormir con la cabeza sobre el pecho de Ian. Me pregunté si realmente intuía el dolor que latía en el pecho de su amo o si se trataba simplemente de una respuesta a la escasez de espacio en la cabaña a la hora de dormir. Estiré la espalda, oyendo los pequeños chasquidos entre mis vértebras. Ahora que había llegado el deshielo, estaba impaciente por partir. Echaría de menos el cerro y a todos los que allí vivían. Bueno, a casi todos. Puede que no mucho a Hiram Crosby, ni a los Chisholms, ni a... Bueno, concluí la lista antes de que se volviera despiadada. Aunque por otro lado, me dije firmemente, piensa en las camas. Estaba claro que íbamos a pasar muchas noches por el camino durmiendo mal, pero acabaríamos llegando a la civilización. Posadas, con comidas y camas. Cerré por un segundo los ojos mientras visualizaba la gloria absoluta de un colchón. Ni siquiera aspiraba a un lecho de plumas. Cualquier cosa que prometiera más de 1 centímetro de relleno entre mi cuerpo y el suelo serían paradisíacos. Y por supuesto, si iba acompañado de un mínimo de privacidad, mejor aún. Jamie y yo no habíamos sido del todo célibes desde diciembre. Lujuria aparte, y no se trataba de eso, necesitábamos el uno el calor y el consuelo del cuerpo del otro. Sin embargo, el sexo furtivo, bajo un edredón, no era ni mucho menos ideal. Incluso suponiendo que el joven Ian estuviera invariablemente dormido, cosa que yo no creía, aunque era lo bastante delicado como para fingir que lo estaba. Un grito espantoso hendió el aire y di un respingo al tiempo que soltaba el cesto. Me lancé tras él, agarrando el asa por los pelos antes de que la corriente lo arrastrara, y me puse en pie, chorreante y temblando, con el corazón golpeándome el pecho, mientras esperaba a ver si el grito se repetía. Se repitió, seguido a breves intervalos de un chillido igualmente penetrante, pero de timbre más profundo, y que mis bien entrenados oídos reconocieron como el tipo de sonido que emitiría un escocés de las Highlands al sumergirse de repente en agua helada. Otros chillidos agudos, aunque más débiles, y un joder, pronunciado con acento de Dorset, me indicaron que los hombres de la casa estaban dándose un baño primaveral. Escurrí el agua del bajo de mi camisa y, desprendiendo el chal de la rama donde lo había dejado, me puse a toda prisa los zapatos y me dirigí al lugar de donde provenían los gritos. Pocas cosas hay más agradables que sentarse relativamente cómoda y calentita a observar cómo otros seres humanos se zambullen en el agua fría. Y si tales seres humanos ofrecen un desnudo integral de la anatomía masculina, mucho mejor. Me abrí camino entre un grupito de sauces en plena gemación y extendí el faldón empapado de mi camisa, disfrutando del calor sobre los hombros, del intenso aroma de los amentos cubiertos de pelusillas y de la vista que tenía ante mis ojos. Jamie estaba de pie en la charca, con el agua casi hasta los hombros, y el cabello liso y brillante echado hacia atrás como un lacre rojizo. Bobby se encontraba en la orilla y tras agarrar a Aidan con un gruñido, se lo lanzó a Jamie, hecho un molinete de miembros mientras se agitaban, entre fuertes chillidos de gozada resistencia. Yo, Orri bailoteaba en torno a las piernas de su padrastro, con su culito redondete saltando arriba y abajo entre las cañas como un globito rosa. Bobby se echó a reír.
Se agachó y lo levantó en brazos, sosteniéndolo unos instantes por encima de su cabeza mientras chillaba como un cerdo degollado, y luego lo tiró al agua, describiendo una leve curva por encima de la charca. Orri aterrizó con un chapoteo tremendo y Jamie lo atrapó, riéndose, y lo arrastró a la superficie, donde emergió boquiabierto con una expresión estupefacta que los hizo desternillarse a todos de risa. Aidan y Rollo nadaban ambos en círculo estilo perro, gritando y ladrando. Miré al lado opuesto de la charca y vi que Ian descendía corriendo desnudo la pequeña colina y saltaba al agua como un salmón, lanzando uno de sus mejores gritos de guerra Mohawk. El agua fría interrumpió de golpe su alarido e Ian desapareció sin apenas levantar salpicadura. Esperé, al igual que los demás, a que asomara la cabeza, pero no lo hizo. Jamie miró con desconfianza tras de sí por si Ian lo atacaba por sorpresa, pero un instante después éste surgió de pronto del agua, justo enfrente de Bobby, con un grito que helaba la sangre. Lo agarró de una pierna y lo arrastró bajo el líquido elemento. A continuación las cosas se pusieron bastante caóticas, con montones de salpicaduras por doquier, aullidos, gritos y gente saltando desde las rocas, lo que me dio la oportunidad de reflexionar acerca de lo bello que son los hombres desnudos. No es que no hubiera visto a muchos en mi época, pero aparte de Frank y Jamie, la mayoría de los hombres que había visto sin ropa estaban, por lo general, o enfermos o heridos, y las circunstancias en que los había encontrado me impedían apreciar a gusto sus magníficos atributos. Desde las redondeces de Orri y los delgadísimos miembros de Aidan, blancos después del invierno, al torso pálido y enjuto de Bobby y su bonito culete plano, los McCollum Higgins eran tan entretenidos de ver como una jaula de monos. Ian y Jamie eran algo distintos, babuinos quizás, o mandriles. En realidad no se parecían en ningún atributo aparte de la altura, y sin embargo era evidente que estaban cortados por el mismo patrón. Al ver a Jamie ponerse en cuclillas sobre una roca que se erigía por encima de la charca, con los músculos tensos, disponiéndose a saltar, pude imaginarlo sin problemas preparándose para atacar a un leopardo, mientras Ian se desperezaba, resplandeciendo al sol, calentándose las partes pendulantes al tiempo que vigilaba atentamente por si aparecían intrusos. Lo único que les faltaba para poder pasearse por la meseta sudafricana sin que nadie les hiciera preguntas era tener el culo morado. Eran todos encantadores, cada uno a su manera, tan distinta, pero era Jamie quien atraía mis miradas una y otra vez. Tenía el cuerpo magullado y lleno de cicatrices, los músculos nudosos como cuerdas, mostrando los surcos que la edad había practicado entre ellos, la gruesa marca de la cicatriz de la bayoneta que la recorría el músculo retorciéndose ancha y fea, mientras que la línea blanca más fina de la cicatriz que le había dejado el mordisco de una serpiente de cascabel apenas se le veía, oculta por los densos rizos del vello que cubría su cuerpo y que ahora empezaban a secarse y despegarse de la piel como una nube dorada con tonalidades rojizas. La herida de cimitarra que había sufrido en las costillas también se había curado bien y no era ya más que una rayita blanca del grosor de un pelo. Jamie se volvió y se inclinó a coger un pedazo de jabón de encima de la piedra, y sentí que las vísceras se me volvían del revés. No tenía el culo morado, pero no podía ser mejor. Alto, redondo, delicadamente cubierto de pelusa rojiza y con unas deliciosas concavidades musculares en los costados. Sus testículos, visibles, solo desde atrás,
Sí estaban morados, a causa del frío, y me provocaron un intenso impulso de acercarme despacio por detrás y tomarlos en mis manos, calientes por el contacto de la piedra. Pregunté si el salto de longitud que daría a continuación le permitiría vaciar la charca. De hecho, no lo había visto desnudo, ni siquiera sustancialmente ligero de ropa, desde hacía varios meses. Pero ahora eché la cabeza hacia atrás mientras cerraba los ojos contra el brillante sol de primavera y disfrutaba del cosquilleo de mis propios cabellos recién lavados contra mis omóplatos. La nieve se había fundido, hacía buen tiempo y toda la naturaleza llamaba tentadora, llena de lugares donde la intimidad estaba asegurada, salvo que hubiera alguna mofeta suelta. Dejé a los hombres secándose al sol sobre las rocas y fui a por mi ropa. Sin embargo, no me la puse. En lugar de eso, me dirigí a toda prisa al invernadero, donde sumergí el cesto de verduras en el agua fría. Si las metía en la cabaña, Amy las cogería y las cosería hasta acabar con ellas. Y dejé el vestido y las medias y el corsé enrollados en la estantería donde se amontonaban los quesos. Luego regresé al arroyo. El chapoteo y los gritos habían cesado. En su lugar oí una voz que cantaba en voz baja mientras se aproximaba por el camino. Era Bobby, que llevaba en brazos a Orri, profundamente dormido después del ejercicio. Aidan, aturdido por el baño y el calor, caminaba muy despacio junto a su padrastro, con la oscura cabeza balanceándose de un lado a otro por el ritmo de la canción. Era una nana gaélica, preciosa. Amy debía habérsela enseñado a Bobby. Me pregunté si le habría dicho lo que significaban las palabras. Muchas noches, húmedas y secas, incluso cuando el tiempo era infame, Gregor me encontraba una pequeña roca, junto a la que poder refugiarme. Pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, qué pena tan grande siento. Sonreí al verlos, aunque con un nudo en la garganta recordé el verano anterior cuando Jamie llevaba a Jem en brazos después de ir a nadar, y a Roger cantándole a Mandy por la noche con la voz áspera y cascada, reducida a poco más de un susurro, pero música era al fin y al cabo. Le hice un gesto con la cabeza a Bobby, que sonrió y me devolvió el saludo, aunque sin interrumpir su canción. Arqueó las cejas y me hizo una seña por encima del hombro hacia lo alto de la colina, presumiblemente señalándome la dirección que había tomado Jamie. No dio muestra alguna de asombro al verme en camisa y chal. Sin duda, pensó que me dirigía también al arroyo para darme un baño, inspirada por la inusual tibieza del día. Oh tesoro de todo el mundo, ayer derramaron tu sangre y pusieron tu cabeza en una estaca de roble a poca distancia de tu cuerpo. Pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, qué pena tan grande siento. Le dirigí un breve gesto de despedida con la mano y tomé el camino lateral que subía hasta el claro. La casa nueva, lo llamaban todos, aunque lo único que indicaba que algún día tal vez se construiría allí una vivienda. Era un montón de troncos cortados y unos cuantos tarugos clavados en el suelo y unidos con bramantes. Tenían por objeto señalar el emplazamiento y las dimensiones de la casa que Jamie quería construir en sustitución de la casa grande cuando volviera. Vi que había estado cambiando los tarugos de lugar. Ahora la gran habitación delantera era mayor y la habitación interior, donde instalaría mi consulta, había desarrollado una especie de cuarto adyacente, tal vez un almacén aparte. El arquitecto estaba sentado en un tronco contemplando su reino, en pelota viva. ¿Me estabas esperando, no?, le pregunté, mientras me quitaba el chal y lo colocaba en una rama próxima. Sí, sonrió y se rascó el pecho. Pensé que verme el culo al aire probablemente te excitaría, o fue el de Bobby. Bobby no tiene culo.
¿Sabes que no tienes ni un solo pelo gris del cuello para abajo? Me pregunto por qué será. Miró hacia abajo, examinándose a sí mismo. Pero era cierto, solo tenía unas pocas hebras plateadas entre la llameante masa de sus cabellos, aunque la barba, el pelo crecido durante todo el invierno y tediosa y dolorosamente eliminado unos pocos días antes, estaba salpicado de blanco en abundancia. No obstante, el vello de su pecho seguía siendo castaño oscuro, y el de más abajo era una masa suave y esponjosa de un vivo color zanahoria. Pasó los dedos pensativo entre el exuberante follaje mirando hacia abajo. Creo que se está escondiendo, observó, y me miró alzando una ceja. ¿Quieres venir a ayudarme a cazarlo? Me coloqué frente a él y me arrodillé, obediente. El objeto en cuestión estaba en realidad bastante a la vista, pero, sin duda, parecía considerablemente traumatizado por la reciente inmersión y presentaba un color azul pálido muy interesante. Bueno, dije tras contemplarlo por unos segundos, todo gran roble nace de una pequeña bellota, o eso dicen. Un escalofrío recorrió su cuerpo al sentir el calor de mi boca, por lo que alcé de manera involuntaria las manos, acunando sus testículos. Dios bendito, afirmó, y sus palmas se posaron levemente sobre mi cabeza en señal de bendición. ¿Qué has dicho? Me preguntó un instante después. He dicho, respondí, levantando la cabeza por unos segundos en busca de aire, que la carne de gallina me parece bastante erótica. Hay más donde encontraste esa, me aseguró. Quítate la camisa, Sassenach. No te he visto desnuda desde hace casi 4 meses. Bueno, es verdad, admití dubitativa. No estoy segura de querer que me veas. Arqueó una ceja. ¿Por qué no? Porque he estado encerrada en la casa un sinfín de semanas, sin que me diera el sol y sin hacer ejercicio. Probablemente parezca una de esas larvas que hay debajo de las piedras, gorda, blanca y blanducha. ¿Blanducha? Repitió con una abierta sonrisa. Blanducha, repuse con dignidad, rodeándome el cuerpo con los brazos. Frunció los labios y exhaló lentamente el aire mirándome con la cabeza ladeada. Me gusta cuando estás gorda, pero sé muy bien que no lo estás, declaró, porque desde finales de enero te noto las costillas cuando te abrazo todas las noches. Y en cuanto a blanca, has sido blanca desde que te conozco. Probablemente no me cause mucho asombro. En cuanto lo de blanducha, extendió una mano e hizo un gesto con los dedos, indicándome que me aproximara. Me parece que podría gustarme. Dije, dudando aún. Él suspiró. Sassenach, terció. He dicho que llevo 4 meses sin verte desnuda. Eso significa que si ahora te quitas la camisa, será lo mejor que haya visto en 4 meses. Y a mi edad no creo que pueda recordar nada anterior a eso. Me eché a reír, y sin más dilación me levanté y tiré del lazo que cerraba el cuello de mi camisa. Sacudiéndome, la dejé caer hecha un ovillo a mis pies. Él cerró los ojos, respiró hondo y los volvió a abrir. Estoy deslumbrado, dijo con voz suave, y me tendió una mano. ¿Deslumbrado como cuando el sol se refleja en una gran extensión de nieve? Inquirí insegura. ¿O como si te hubieras topado con una górgona? Cuando ves una górgona te conviertes en piedra, no te quedas deslumbrado, repuso, pero ahora que lo pienso, se tocó con el dedo índice para probar. Todavía podría convertirme en piedra. ¿Quieres venir aquí por el amor de Dios? Obedecí. Se puso caliente el asunto. Me quedé dormida envuelta en el calor del cuerpo de Jamie y me desperté un poco después abrigada con su capa escocesa. Me estiré asustando a una ardilla que me estaba examinando la cabeza y que saltó a una rama para observarme mejor. Al parecer, lo que vio no le gustó y comenzó a protestar y a chillar.
Cállate, le dije entre bostezos y me incorporé. Ese gesto molestó a la ardilla, que empezó a ponerse histérica, pero la ignoré. Observé con sorpresa que Jamie se había marchado. Pensé que probablemente se habría internado en el bosque para aliviarse, aunque lancé una rápida ojeada a mi alrededor sin descubrirlo, y cuando me puse en pie, envuelta en la capa, no vi ni rastros de él. No había oído el más leve ruido. Seguro que si se hubiera presentado alguien me habría despertado, o Jamie lo habría hecho. Escuché con atención, pero ahora que la ardilla se había ido a ocuparse de sus asuntos, no se oía nada más que los sonidos normales de un bosque que despierta a la primavera, el murmullo y el roce del viento a través de los árboles llenos de hojas nuevas, puntuado por el crujido ocasional de las ramas rotas, o el golpeteo de las piñas y de las cortezas de las castañas del año anterior que rebotaban entre las copas de los árboles, la llamada de un arrendajo lejano, la conversación de un grupo de picamaderos enanos que buscaban comida en las hierbas altas próximas, el susurro de un ratón hambriento entre las hojas muertas del invierno. El arrendajo seguía llamando. Ahora se le había unido otro, que gritaba con estridencia asustado. Tal vez fuera allí donde había ido Jamie. Me quité la capa y me puse la camisa y los zapatos. Estaba anocheciendo. Habíamos dormido largo tiempo, yo por lo menos. El sol aún calentaba, pero bajo la sombra de los árboles se sentía frío. Así que me puse el chal y sujeté la capa de Jamie doblada entre mis brazos. Probablemente la querría. Seguí la llamada de los arrendajos, colina arriba, alejándome de la explanada. Una pareja había anidado cerca de White Spring. La había visto construyendo el nido hacía un par de días. No estaba en absoluto lejos del emplazamiento de la casa, aunque ese arroyo siempre parecía estar lejos de todo. Se encontraba en el centro de un pequeño bosquecillo de fresnos blancos y abetos, protegido por el este por una roca recubierta de un áspero afloramiento de líquen. El agua transmite siempre una sensación de vida y un arroyo de montaña al brotar puro del corazón de la tierra. Lleva consigo una impresión particular de tranquila alegría. White Spring, arroyo blanco, llamado así por el gran peñasco pálido que guardaba su charca, comunicaba algo más, una sensación de paz inviolable. Cuanto más me acercaba, más segura estaba de encontrar allí a Jamie. Allí hay algo que escuchar, le había dicho Jamie a Brianna en una ocasión, sin darle importancia. En las Highlands hay unas charcas como estas. Las llaman las charcas de los santos. Dice la gente que el santo vive en la charca y escucha sus oraciones. ¿Y qué santo vive en la de White Spring?, le había preguntado ella con cinismo. ¿San Kilian? ¿Por qué San Kilian? Es el santo patrono de la gota, el reumatismo y los paliativos. Él había soltado una carcajada al oírla, meneando la cabeza. Sea lo que vive en esas aguas, es más viejo que el concepto de los santos, le había asegurado. Pero escucha. Avancé sin hacer ruido acercándome al arroyo. Ahora los arrendajos guardaban silencio. Jamie estaba allí, sentado en una piedra junto al agua, vestido tan solo con la camisa. Me di cuenta de por qué los arrendajos habían seguido con sus cosas. Estaba inmóvil, como el mismísimo peñasco blanco, con los ojos cerrados, las manos vueltas hacia arriba sobre las rodillas, relajadas, pidiendo gracia. Al verlo, me detuve de inmediato. Lo había visto rezar allí en otra ocasión anterior, cuando le había pedido ayuda en la batalla a Dougal Mackenzie. No sabía con quién estaría hablando ahora, pero no era una conversación en la que yo quisiera interferir. Debería marcharme, supuse, aunque, aparte del miedo a molestarlo con algún ruido involuntario, no quería irme.
La mayor parte del arroyo se encontraba en las sombras, pero algunos dedos de luz se filtraban entre los árboles, acariciándolo. El aire estaba lleno de polen y la luz rebotaba motas de oro. Le arrancaba destellos de respuesta a su coronilla, al suave empeine de su pie, el tabique de su nariz, a los huesos de su cara. Podría haber crecido allí como parte de la tierra, de las piedras y del agua. Podría haber sido él mismo el espíritu de la primavera. No me sentí rechazada. La paz del lugar llegaba hasta mí para tocarme con suavidad, para calmar mi corazón. Me pregunté si sería eso lo que él buscaba en ese lugar. ¿Estaba absorbiendo la paz de la montaña para acordarse de ella, para que le sirviera de apoyo durante los meses, tal vez años, en su próximo exilio? Yo me acordaría. Al desaparecer el brillo del aire, la luz comenzó a menguar. Por fin, Jamie se movió. Levantó apenas la cabeza. «Dame fuerzas, concédeme ser lo bastante», dijo en voz baja. El sonido de su voz me sobresaltó, pero no era a mí a quien hablaba. Entonces abrió los ojos y se levantó, tan silencioso como cuando estaba sentado, y pasó junto al arroyo pisando con sus largos pies desnudos y sigilosos las capas de hojas mojadas. Al pasar junto al recrecimiento de la roca reparó en mí y me sonrió, mientras alargaba la mano para coger la capa que yo le tendía, sin palabras. No dijo nada, pero tomó mi mano fría en su gran mano caliente y pusimos rumbo a casa, caminando juntos en la paz de la montaña. Días después vino a buscarme. Me encontraba en la orilla del riachuelo cogiendo sanguijuelas, que habían empezado a surgir después de un letargo invernal, hambrientas de sangre. Era muy fácil de atrapar. Solo tenía que caminar despacio por el agua, cerca de la orilla. Al principio, la idea de actuar como cebo vivo para las sanguijuelas me resultaba repulsiva, pero al fin y al cabo así era como solía conseguirlas, dejando que Jamie, Ian, Bobby o una docena cualquiera de varones jóvenes vadearan los arroyos y las cogieran. Y una vez que te acostumbrabas a ver esas criaturas cebándose despacio con tu sangre, no era tan desagradable. Tengo que dejar que chupen sangre suficiente para mantenerse, explicaba, haciendo una mueca mientras colocaba la uña de uno de mis pulgares bajo la ventosa de una sanguijuela para desprenderla. Pero no tanto como para que se pongan comatosas, o no servirán de nada. Es una cuestión de sentido común, corroboró Jamie, mientras yo echaba la sanguijuela en un tarro lleno de agua y plantas acuáticas. Cuando hayas terminado de darle de comer a tus pequeñas mascotas, ven y te mostraré la cueva del Español. Quedaba bastante lejos, quizás a 6,5 kilómetros del cerro. Después de cruzar fríos arroyos llenos de lodo, subir pronunciadas pendientes y salvar más adelante una grieta en la ladera de una escarpadura de granito, que me hizo sentir como si me hubiera enterrado viva para emerger en un desierto de peñascos protuberantes ocultos en un entramado de uva silvestre. Jem y yo la encontramos un día que salimos a cazar, me explicó Jamie, al tiempo que levantaba una cortina de hojas para que yo pudiera pasar por debajo. Las ramas de las vides serpenteaban por encima de las rocas, gruesas como el antebrazo de un hombre y nudosas por la edad, bastante desnudas aún, pues las hojas verde óxido de la primavera todavía no las cubrían del todo. Era un secreto entre los dos. Decidimos no decírselo a nadie, ni siquiera a sus padres. Ni a mí, dije, aunque no estaba ofendida. Percibí la melancolía en su voz al mencionar a Jem. La boca de la cueva era una grieta en el suelo, sobre la que Jamie había colocado una gran roca plana. La desplazó con cierto esfuerzo y yo me incliné con cautela,
sintiendo que se me encogían momentáneamente las tripas al oír el débil sonido del aire que se colaba por la fisura. Sin embargo, en la superficie el aire era cálido. En la cueva había corriente, no un vendaval. Recordaba muy bien la cueva de Abandaway, que nos había dado la impresión que respiraba a nuestro alrededor, de modo que necesité un poco de fuerza de voluntad para seguir a Jamie mientras desaparecía en el interior de la tierra. Había una burda escala de madera, nueva, como tuve ocasión de ver, pero que reemplazaba a otra mucho más antigua, que se había roto en pedazos. Algunos trozos de madera podrida seguían allí, colgando de herrumbrosas estacas de hierro hincadas en la roca. Hasta el fondo tal vez no hubiera más de 3,5 metros, pero el cuello de la cueva era estrecho y el descenso se me hizo interminable. No obstante, llegué al suelo, por fin, y vi que la cueva se ensanchaba, como el culo de un frasco. Jamie estaba en cuclillas a un lado de la cavidad. Vi cómo sacaba una botellita y percibí el olor penetrante de la trementina. Había traído consigo una antorcha, una rama nudosa de pino con la cabeza mojada en brea y envuelta en un trapo. Empapó el trapo de trementina y sacó el iniciador de fuego que Brie le había preparado. Una lluvia de chispas le iluminó el rostro, atento y rubicundo. 2 intentos más y la antorcha prendió al atravesar la llama la tela inflamable y encender la brea. Levantó la antorcha y apuntó al suelo, detrás de mí. Me volví y casi caí muerta del susto. El español estaba apoyado contra la pared, con las huesudas piernas estiradas, el cráneo caído hacia adelante como si estuviera dormido. Unos mechones de cabello rojo descolorido seguían adheridos aquí y allá, pero la piel había desaparecido por completo. Sus manos y sus pies también eran casi inexistentes, pues los roedores se habían llevado los huesos pequeños. Sin embargo, ningún animal grande había podido hincarle el diente y aunque el torso y los huesos largos mostraban señal de mordiscos, estaban prácticamente intactos. El bulto de la caja torácica asomaba a través de un pedazo de tela tan desvaído que no había manera de saber de qué color había sido. Era un español, no cabía la menor duda. Había junto a él un casco de metal con penacho, rojo de óxido, además de un peto de hierro y un cuchillo. Por los clavos de Roosevelt, susurré. Jamie se santiguó y se arrodilló junto al esqueleto. No tengo ni idea de cuánto tiempo lleva aquí, observó. También en voz baja. No encontramos nada con él, salvo la armadura y esto. Apuntó a la grava justo delante de la pelvis. Me acerqué un poco más. Un pequeño crucifijo, probablemente de plata, ahora manchado de negro, y a unos centímetros más allá, una pequeña forma triangular, también negra. ¿Un rosario?, inquirí, y Jamie asistió. Supongo que lo llevaba alrededor del cuello. Debía de estar hecho de madera y bramante, y cuando éste se pudrió, los pedazos de metal cayeron al suelo. Esto, tocó suavemente el triangulito con el dedo. Dice Nun Sel Ang. Por una cara, creo que significa Nuestra Señora de los Ángeles, en español. Hay una representación de la Santísima Virgen en el otro lado. Me persigné de manera automática. ¿Se asustó Jamie? Pregunté tras unos instantes de respetuoso silencio. Yo sí, dijo Jamie seco. Cuando bajé por el pozo, estaba oscuro y casi pisé a este individuo. Creí que estaba vivo y del susto casi se me paró el corazón. Había gritado de miedo y Jamie, que se había quedado arriba con instrucciones estrictas de no moverse de allí, se había metido a toda prisa por el agujero. La escalera rota se le había escapado de las manos a medio camino y había aterrizado de pie sobre su abuelo.
Lo oí revolverse y miré hacia arriba en el preciso instante en que caía del cielo y me golpeaba en el pecho como una bala de cañón. Jamie se frotó el lado izquierdo del pecho con una sonrisa compungida. Si no hubiera mirado hacia arriba, Jen me habría roto el cuello y nunca habría salido de aquí por sí solo. Y nunca habríamos sabido qué os había sucedido a ninguno de los dos. Tragué saliva, pues tenía la boca seca de solo pensarlo, y sin embargo, cualquier día algo así de fortuito podía suceder. Podía sucederle a cualquiera. Me sorprende que ninguno de los dos os rompierais nada, dije. En cambio, hice un gesto en dirección al esqueleto. ¿Qué crees que le pasó a este caballero? ¿Su gente nunca lo supo? Jamie negó con la cabeza. No lo sé. No esperaba ningún enemigo, porque no llevaba puesta la armadura. ¿No crees que se cayó aquí adentro y no logró salir? Me puse en cuclillas junto al esqueleto para examinar la tibia de la pierna izquierda. El hueso estaba seco y resquebrajado, con las muescas de unos dientecitos afilados en el extremo, pero pude ver lo que tal vez fuera una fractura parcial del hueso, o tal vez no fuese más que un agrietamiento causado por el tiempo. Jamie se encogió de hombros y levantó la vista. No lo creo. Era bastante más bajo que yo, pero me parece que la escala original debía de estar aquí cuando murió, pues si alguien la hubiese construido más tarde, ¿por qué no habría dejado a este caballero aquí al pie? Además, incluso con una pierna rota, debería haber podido trepar por ella. Es posible que muriera de unas fiebres, supongo. Eso explicaría que se quitara el peto y el casco. Aunque yo personalmente me los habría quitado a primera de cambio. Según la época del año, debía de haberse cocido vivo o haberse llenado por completo de moho, medio encerrado en metal. Levanté la vista al oír ese sonido, que indicaba una dudosa aceptación de mi razonamiento, pero por el desacuerdo con mi conclusión. ¿Crees que lo mataron? Se encogió de hombros. Tiene una armadura, pero ningún arma salvo un cuchillo pequeño. Además, se nota que era diestro, aunque el cuchillo está a su izquierda. En efecto, el esqueleto había sido diestro. Los huesos del brazo derecho eran claramente más gruesos, incluso a la luz de la parpadeante antorcha. Me pregunté si habría sido un espadachín. Conocía a un buen número de soldados españoles en las Indias, Sassenach, todos bien provistos de espadas, lanzas y pistolas. Si este hombre murió de unas fiebres, es posible que sus compañeros se llevaran sus armas, pero en tal caso se habrían llevado también la armadura y el cuchillo. ¿Por qué motivo iban a dejarlos? Pero del mismo modo, objeté, ¿por qué quien quiera que lo mató, si es que lo mataron, dejó la armadura y el cuchillo? Por lo que respecta a la armadura, no la querría. No le habría resultado útil a nadie que no fuera un soldado. En cuanto al cuchillo, tal vez porque lo tenía clavado, sugirió Jamie. Y no es que sea un cuchillo muy bueno de entrada. Muy lógico, repuse después de volver a tragar saliva, dejando de lado la cuestión de cómo murió. ¿Qué demonios hacían en las montañas de Carolina del Norte? Los españoles mandaron exploradores incluso a Virginia hace 50 o 60 años, me informó. Sin embargo, los pantanos los desalentaron. No me extraña, pero ¿por qué esto? Me puse en pie conforme hacia un gesto con las manos para abarcar la cueva y su escala. Jamie no contestó, aunque me cogió del brazo y levantó la antorcha al tiempo que me conducía al lado de la cueva opuesto, donde se encontraba la escala. Muy por encima de mi cabeza vi otra pequeña fisura en la roca, negra a la luz de la antorcha, apenas lo bastante ancha como para que un hombre se introdujera a través de ella con dificultad. Al otro lado hay una cueva más pequeña, explicó señalando hacia arriba con la cabeza. Cuando subí,
y cuando subí a Shem para que echara un vistazo, me dijo que había huellas en el polvo, huellas cuadradas, como si hubiera habido cajas pesadas. Por ese motivo, al pensar en la necesidad de ocultar el tesoro, había pensado en la cueva del Español. Traeremos lo que queda del oro esta noche, indicó, y ocultaremos la abertura de allá arriba con un montón de piedras. Luego dejaremos descansar a este señor. Me vi obligada a admitir que la cueva constituía un lugar de descanso tan adecuado como cualquier otro. Además, la presencia del soldado español disuadiría de seguir investigando a cualquiera que entrara allí, pues tanto los indios como los colonos sentían una clara aversión por los fantasmas. También los escoceses de las Highlands, así que me volví curiosa hacia Jamie. Shem y tú, ¿no estabais preocupados por si se os aparecía? No. Cuando sellé la cueva, rezamos la oración oportuna por el reposo de su alma y extendí sal a su alrededor. Eso me hizo sonreír. Conoces la oración adecuada para cada ocasión, ¿verdad? Me devolvió una débil sonrisa y restregó la cabeza de la antorcha en la grava para apagarla. Un tenue rayo de luz procedente de arriba brillaba en su coronilla. Siempre hay una oración en Ike. Siempre, aunque solo sea Adia Quidichimi, oh Dios, ayúdame. Bueno, niñas, Sassenachs. Terminados los 2 capítulos. Contenta, como siempre, de participar, de sentirme un poquito cerca de todas ustedes. Falta el cafecito, pero bueno, ya habrá oportunidad. Les agradezco mucho que me hayan escuchado y les agradezco también a las organizadoras, a Blanquita, a Susana, a Gaby, que me dan la oportunidad de poder leerles. Fueron 2 capítulos muy, muy lindos. Un beso a todas, las quiero mucho y bueno, nos vemos la próxima. Chau. Hasta otra oportunidad.